Iniciando sesión y grabando la misma para entrada sincrónica con quienes no hayan asistido. Excelente tarde, tercer año Grupo A, compañera Luz Vázquez. Vamos a trabajar el día de hoy nuestra sesión en materia de títulos de crédito. Un título de crédito es un documento que vamos a poder hacer valer en el caso de ustedes a partir de que ya cumplan 18 años. Ahí es cuando ya ustedes adquieren la capacidad de ejercicio sumada a lo que es la capacidad de goce que tienen en esto que es el convivir y el desarrollarse dentro de la sociedad mexicana. Pues bien, el título de crédito suele llamarse también título valor. Es aquel documento que tiene inserto en valor nominal, es decir, traducido en pesos, dos situaciones. Vale por aquello que está escrito en él y porque lleva autonomía o independencia de cualquier otro documento. Este tipo de documentos, este tipo de argumentos legales, tienen por situación el hecho de que se haga valer lo que en ellos está inserto, lo que en ellos tenemos señalado cada uno de nosotros. De esta manera, vamos a encontrar que los elementos en los títulos de crédito, de manera genérica, se van a considerar son 5. El primero de ellos es la incorporación. Incorporar significa todo lo que está en ese documento tiene un valor. Es decir, voy a poder cobrar, voy a poder ejecutar lo que ese título tenga ahí colocado. En la legitimación vamos a encontrar entonces que es la facultad que tiene cada uno de nosotros para poder hacer valer un derecho frente al de otro. Vamos a encontrar legitimación como tal dividida en activa y pasiva. La activa corresponde a aquel que tiene la facultad de enderezar un derecho hacia el otro por virtud de una letra de cambio, de un cheque o de un pagaré. La legitimación pasiva la tiene aquella persona que debe de responder al beneficiario de este tipo de documento precisamente por virtud de una deuda que contrae. ¿En qué momento adquirimos la legitimación activa? Si no la tienes, no te olvides, por favor, de que la vas a obtener a través del endoso en propiedad, en procuración, en garantía o prenda, o con un endoso en blanco. ¿Cómo la vas a poder celebrar? Tienes que anotar en ese título de crédito, al reverso. Aquí lo voy a invertir esto para que no lo tomen literal como lo anoté. Lo hice nada más a manera de explicación, pero debiera ir así. Debe de ir en primer lugar la clase de endoso que yo estoy colocando. Después de la clase de endoso, debo de colocar el nombre del endosante, el lugar y fecha del endoso, y después de ello la firma del endosante o de quien suscriba a ruego y súplica de él. Esa es la aclaración que yo tendría que hacer con relación a la incorporación del derecho que pueda llegar a tener en ese tipo de documentos. Letra de cambio, cheque, pagarés. La literalidad. El documento llamado pagaré, letra de cambio, cheque, tiene valor precisamente por lo que tiene incorporado, por aquello que yo escribí. Yo les había comentado a ustedes que regularmente en la práctica, ¿qué hacemos cuando encontramos ciertos errores en el llenado de un documento? ¿Qué pasaría? Yo preguntaría a ustedes, bueno, ¿qué pasa si en la vida real escribo con número en un pagaré 100,000 pesos con 0 centavos, pero con letra escribo 100 pesos
0 centavos moneda nacional. ¿Qué es lo que debe de valer en este tipo de documentos? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Luz, Pascu, Eduardo. Pues yo supongo que la letra, pero realmente no estoy seguro. Esto está en lo correcto. Vale lo que está escrito con letra, no lo que está escrito con número. Pero vamos a ver un segundo ejemplo. Escribo en el pagaré, letra de cambio, cheque, 16,000 pesos. Pero con letra escribo 10 y 6,000 pesos. ¿Qué vale aquí? ¿Está bien escrito 10 y 6,000 pesos? Sí, ¿Está bien esto que está aquí, Luz? ¿Así está bien escrito? ¿Es correcto así? ¿no? Solamente en la comarca de Gallega, allá en España, se puede separar las cantidades. Para México no es posible. Se entiende, se debe de entender que son 16,000 pesos, la cantidad que refiere, identidad con la que tengo el número. Si ustedes lo escriben así, se entiende que son 10, hay una conjunción que copula, la I, 10 y 6,000 pesos. Quiere decir que yo le debo a usted, Luz Helena, 10 pesos, saco mi moneda de 10 pesos, se la entrego, más 6,000 pesos. ¿Cuánto pierde Luz Helena? 10,000 pesos, por no haber escrito de manera correcta como está abajo. Que esos son los aspectos que tenemos que ubicar precisamente en lo que yo les estoy comentando en este momento, en tratándose de la incorporación como un elemento importante en una letra de cambio, en un cheque, en un pagaré. Ojo, ojo, porque alguna vez pasó en la escuela y no con un pagaré. Algún compañero que tuve de administrativo hace años se equivocó y anotaron calificaciones más o menos así. Y me dijeron, profe, pero está bien escrito. Y dije, no, está mal escrito. Saqué la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario, y al buscar para México, el concepto estaba mal. Tuvo que reponer 32 certificados este compañero. Y después de ello, en un juicio mercantil, hubo una cantidad parecida y al final terminamos pagando hasta amparo directo 10 pesitos con 6,000 pesitos y sus respectivos intereses, que fue una cantidad mucho menor. Muy importante que ustedes, cuando lean un documento, lo hagan de manera acuciosa. Adelante, Luz Helena. Profe, si por ejemplo en este caso, si ya firmaste el cheque y te das cuenta después del error, ¿ya no te lo pueden cambiar? Si el cheque está firmado con este error, el cheque, la letra de cambio o el pagaré, acuérdense que son los documentos, son títulos nominativos. Esos títulos nominativos son pagaré, cheque y la que está en desuso. No la recomiendo. Es un documento muy en desuso con muchos requisitos. Ya lo vamos a ver. Si el cheque, como me decía en la pregunta, tiene un error, lo tiene que cancelar su emisor, tiene que colocarle cancelado y tiene que volvértelo a extender. Te tienes que fijar porque precisamente en los cheques es donde las personas se equivocan. Yo no sé si con un sentido correcto, o sea, se me fue, valga la expresión coloquial, o si lo hacen con intención. Te pueden decir, es que yo te pagué, pero te pagué bien y el documento no pasa. No, pero espérame, tú me diste una concepción diferente. Hay un error de parte tuyo como emisor. Cuando reciban este tipo de documentos, observen bien, porque si le pone una raya aquí, si le pone encima algo y le compone, ese documento en el banco no pasa, se entiende por alterado y lo que ocurre es que te lo van a rayar, te lo van a quitar
y ese documento no lo vas a cobrar? Muy, muy buena pregunta. Eso quiero que hagan. Estas últimas clases son para eso, para preguntar. Por favor, no se les olvide. Los elementos de los títulos de crédito, incorporación, lo que dice en el papel, en el cheque, en el pagaré, en la letra de cambio, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Tú lo pones ahí al texto preimpreso y eso es lo que se va a leer. Te lo va a cobrar quien es el beneficiario de cualquiera de esos documentos y lo tiene que pagar aquel o aquella persona que sea el obligado a pagar. ¿Qué va a pagar? Lo que diga ese documento de manera literal, con la excepción que ya hicimos de que las cantidades, en tratándose de aquellas que pongas con número contra aquellas que pones en letra, valen las que tú pusiste con letra, precisamente por la literalidad de este tipo de documentos. Y la autonomía. ¿Qué implica la autonomía? Este tipo de documentos tienen un valor legal independiente a cualquier otro documento. Es que yo firmé pagarés al lado de un contrato de compraventa de un carro y pues este señor me está quitando el carro con este contrato de compraventa y aparte me está cobrando estos pagarés precisamente por eso, porque llevan autonomía, llevan una diferencia, son dos rutas diferentes. ¿Cómo los llegas a unir? Cuando estos pagarés tú los anotas en el contrato de compraventa y los detallas, pero al detallarlos, tú en lo particular dices lo siguiente, compañero. Dices en el contrato que, por ejemplo, es un pagaré que suscribiste, uno de 20, o que estás pagando el 2 de 20, el 3 de 20, o que son uno de 4, o que estás pagando el 15 de 22. ¿Qué quiere decir con esto el pagaré en su texto? Que son 20 documentos y que tú estás recibiendo el número 1, que estás recibiendo el número 3 y que faltan o son 20, que recibes el 1 y que son 4, que estás recibiendo, pagando obviamente el 15 y que el 22, los restantes pagarés o letras de cambio no están todavía pagados. Esto es lo que en la práctica nosotros llegamos a encontrar en este tipo de situaciones, precisamente porque ahí tienes el quinto elemento, la circulación. Para que circule un pagaré, ¿cómo lo vas a hacer? Con un endoso, no se les olvide. Clase de endoso que debe de tener, pero primero, si es en propiedad, si es en procuración, si es en garantía o prenda, o si es en blanco. Pero al tenerlo en ese estatus, tienes que verificar que el endoso sea correcto. ¿Qué tipo de endoso es? Después de ello, el nombre de quien está endosando, lugar, fecha, la firma y abajo de la firma el nombre y el cargo o el nombre de la persona que está firmando ese documento. ¿Cómo vas a ver el endoso? Ya lo habíamos trabajado esto en clase. Habíamos señalado que era en cualquiera de estas situaciones que les presento en esta diapositiva. Incluso hicimos un ejemplo. Si hoy día quisiéramos, por ejemplo, ampliar más el cómo se ve este tipo de situaciones en la vida real, pues puede ser, por ejemplo, al reverso del pagaré o de la letra de cambio, se escribe, como dije, en dos. Vamos a poner en propiedad, que para que sea dueño, en propiedad. A la C punto, Luz Vázquez. Lo ponemos así, Luz Vázquez. Punto. Atentamente, Ángel, yo se lo endoso a usted. Y arriba de este texto, pero antes de Ángel, les digo que se me olvida. H Puebla
de Zaragoza a 01 de junio de 2021. Ah, bueno, no quiero que sea en propiedad. Bueno, pues le pongo endoso en procuración. Ella lo va a cobrar por mí. Bueno, es que yo le debo a ella y ese pagaré que me firmó Eduardo Antonio, pues ese pagaré yo se lo voy a dar a ella en garantía, para que ella sepa que yo le voy a pagar, o si no le pago yo, le paga Eduardo Antonio. Pero mejor en garantía, ¿no? En prenda, para que ella sepa y tenga la verdad de que yo le voy a pagar. Ah, pero nada más hay una firma en el pagaré. Solo está mi firma aquí. Quiere decir que ese endoso es en procuración. Así es como se ve en la vida real este tipo de detalles o de situaciones con las que ustedes ya tienen que, a partir de que cumplan 18 años, empezar a vivir. Eso es lo primero que tendríamos que desarrollar, que cubrir. Y algo muy importante, ¿por qué comentarles, por qué decirles que ya están ustedes por vivir esto? Precisamente los títulos de crédito los vamos a transformar o conocer en nominativos y a la orden. En el nominativo basta el endoso. Basta el endoso para que pueda, como endosatario en procuración, en propiedad, en garantía o en prenda o en blanco, cualquiera cobrar ese documento siempre y cuando esté firmado. Si es a la orden, si tú le colocas en cualquiera de sus partes frontales al documento que no está a la orden o que no es negociable, solamente su beneficiario va a ser quien lo va a poder cobrar. Nadie más. Pero, ¿qué más ocurre aquí? Si nosotros nos fijamos en materia de intereses, si alguien quisiera quitarte tu salario o embargarte tu salario, no te pueden embargar, salvo que sea alimentos, más allá del 30% de tu salario. Que eso es lo primero que tenemos que identificar nosotros en un título de crédito. Y el siguiente aspecto, ¿qué es lo que tienes que aprender de este tipo de situaciones? Las cantidades, compañeros, por favor, preferentemente ponle 3 guiones donde inicia y donde termina. Sea que anotes los 3 guiones cuando lo escribes, la cantidad, en número o cuando la escribes en letra. Por favor, porque si tú lo escribes, y aquí hago el ejemplo, si lo escribiste bien, son 16,000 pesos. Pero no te diste cuenta, te distrajiste y hagan de cuenta que el espacio sobrante es esta franja amarilla. Aquí le pueden poner 316,000 pesos. Profe Ángel, pero fueron 16,000 pesos. Sí, compañera, pero ocurre que este documento tiene incorporado 316,000 pesos y a su literalidad vale esto. Ustedes creen que estoy jugando, deben de creer que miento. ¿Qué creen, compañeros? En la vida real, este tipo de situaciones sí ocurren. Yo como perito, tercero en discordia, he observado bastantísimo este tipo de situaciones y créanme que es una situación tan cruda cuando las personas se enfrentan a este tipo de esquemas, porque en la práctica, pues para que tú te puedas defender, te cuesta mucho. Y al costarte mucho, lo que llega a ocurrir es que las partes gastan bastantísimo dinero para poder llegar a identificar un peritaje. Es muy complejo. Voy a compartirles aquí un dictamen. El número 18 que hice en Acatlán de Osorio. El expediente en el que trabajé, sí se ve el documento en Word, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí. Profe. Bueno, pues vean.
El expediente en el que yo trabajé como perito tercero en discordia, parte actora tenía su perito, parte demandada tenía su perito. El perito de la actora dijo, sí es la firma y sí es el texto, y lo llenó el señor Pedro Valle Aguilar. Eso dijo el perito en grafoscopía de Inés Aravierra. El de Pedro Valle Aguilar dijo, no es la firma y no es el texto que se colocó en ese pagaré. Llega el asunto a mí como tercero en discordia, como perito de juzgado. El juez de Acatlán Osorio, pues me ordena que verifique y que haga un dictamen. El pagaré era de fecha 15 de diciembre de 2011. ¿Qué me planteaban aquí? Como punto número 1, me planteaban que yo dijera si del puño y letra de esta persona proceden los rasgos caligráficos en esencia de ese pagaré. Pero ojo, en la fecha de suscripción, en cantidad, en números, en fecha de vencimiento, porcentaje del 10% que habían puesto, cantidad de número y letra y el porcentaje como dije, o si fueron colocados en un solo momento o en diferentes momentos. Cuidado con esto. Solamente con carbono 14 se puede determinar o generar la antigüedad de una letra, de un documento, pero se destruye ese documento. ¿Sale? Aquí hablaban de tintas. No era la prueba idónea. Fue el error que tuvo el abogado de la parte demandada. Esto es lo primero que vamos a ver. Como perito detecté los cuestionarios de la parte autora, de la parte demandada, y en ese camino fui contestando el dictamen, fui elaborándolo, hice observaciones preliminares, en ellas les presento a ustedes el documento cuestionado. Vean, no está aquí rellenado el número de pagaré. Aquí sí hicieron bien, colocaron el espacio de esta manera, colocaron la fecha, dejaron un leve espacio aquí, un huequito donde dice con número 500,000. Es una cantidad muy fuerte, compañeros. Muy fuerte la cantidad. Y aquí dejaron un pequeño hueco, pero aquí no se puede incrustar nada. El porcentaje lo pusieron aquí. Y todo esto lleva una situación. Y esta es la firma de Pedro Valle Aguilar. En mi marco teórico conceptualicé que es una firma, que no es otra cosa más que el signo caligráfico que va sumado a letras, a texto, que identifica a cada una de las personas que integramos este planeta. Hice un cotejo, una confrontación de documentos, ocupé la antropología de la escritura para ver los rasgos antropológicos del emisor y en su caso, la firma dubitada y la firma no dubitada. En la grafología, los aspectos de carácter de esta persona. En la fisiología, ¿qué interviene cuando escribió? Morfología, cómo es el aspecto del cuerpo del ser humano para efectos de firmar o estampar una firma. Su caligrafía, los rasgos personales de los caracteres de él, ella. En su psicología, cómo es la conducta del ser humano cuando escribe. En geometría de la escritura, hablé si había formas o no había formas en la firma y en los textos, y si las hay regularmente. En grafometría, hice mediciones para verificar si procedían del mismo cuerpo, del mismo puño de la persona. En grafocrítica hice criterios de comentarios sobre de lo que estaban escribiendo, y en la grafoscopía propiamente establecí si procedían o no de esta persona. Hablé de los gestos gráficos, hablé de las leyes de Edmond Solage, son 5 leyes que nos permiten plantear este tipo de idiotismos en cada uno de nosotros, y al final, en el análisis de la firma, llegué a ella. Esta es la firma que se supone no pertenece a esta persona. Después de ello, aquí están las firmas que se consideraron como indubitables. Estas son, o sea, las que pertenecen a él. Fueron la credencial del lector, la contestación de demanda, ejercicios que hizo ante el tribunal y obviamente un documento de liste en el que aparecían las firmas de esta persona. Vean el parecido enorme con esta firma. Vean aquí en el final cómo parece una punta, como que si fuera una espada. Vean su inicio, cómo empieza redondo aquí y cómo esta persona escribe hacia arriba. En el análisis que desarrollé,
empecé a verificar y a medir. Detecté isletas que son parecidas, que van en la misma métrica, van en una cantidad de 40, 41 grados centígrados, grados de inclinación. Y en ese camino detecté que habían vectores, ángulos que se formaban o trazos angulosos, y los ubiqué precisamente en la firma que decía él que no pertenecía a él. ¿Qué era lo que yo encontré aquí? El bifuminado o difuminado es el que se desvanece. El briscado es que la tinta se va como corriendo. Los finales acerados, como que si fuesen machetes. Y los inicios redondos, como si fuera la forma de un dedo. Y hay óvalos rotos. Eso es lo que tenía como característica. Al final de esto, vi la identidad y sí la hay. Vean, firma dubitada es la del pagaré, la que no dice que no es de él. La indubitable es la que dice de él, pero hay alineamiento básico, sí lo hay. Había altura idéntica, presión muscular, tensión de línea también, el pulso también, en la firma. Es decir, es la misma firma. ¿Con qué concluí? Concluí que la firma sí pertenecía a la persona, pero el texto preimpreso, obvio no, porque es de una imprenta, pero el segundo texto colocado ahí no pertenecía a su puño y letra. Eso fue lo que dije en este dictamen. Pero, ¿qué te dice la ley? Si nosotros consultamos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por eso es que les estoy siendo muy enfático en esto. La Ley General esta ley es terrible, porque esta ley en su artículo 13 te dice de manera clara que si tú no satisfaces un documento, lo puede hacer otra persona. ¿Cómo la ven? Aquí está. ¿Cómo la ven, compañeros? Por eso no firmen en blanco. Las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignados, literalidad, incorporación, necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago. Y está en la ley. Profe, pero es que yo no sabía que esta ley existía. El desconocimiento de la ley no te exime de una responsabilidad. ¿Por qué? Un título de crédito tiene 5 elementos básicos que tú tienes que conocer. Incorporación, legitimación, literalidad, autonomía, circulación. Es así como concluyo la clase. Me gustaría que hicieran comentarios, espero les haya gustado. Tuve una variante para efectos de poder pues comentar con ustedes la dinámica de lo que encontramos los abogados cuando ocurren este tipo de situaciones en la vida diaria y que forman parte precisamente de aquello que nosotros vivimos y por lo cual ejercemos nuestra profesión para defender a las personas. Luz, su conclusión. Pues esta clase me pareció muy importante y más los 5 puntos que ahorita finalmente mencionó, que son de la titulación de créditos. También se me hizo muy importante porque he visto así en ciertas personas que son, por decir, profesionales, y he visto, en una ocasión vi que una persona tenía su paquetito de pagarés y ya tenía todos firmados. Ese creo que es un error, ¿verdad? Bueno, si van firmados los pagarés en blanco. Sí, estaban en blancos. Nada más. Parecido al caso que les presenté. El problema es cuando se ponga listo el otro abogado y presente una denuncia por extravío de documentos firmados en blanco. Yo eso haría. Usted me dice, licenciado, me acaban de hacer firmar en la empresa fulana de tal para darme trabajo en este momento. Y firmé en blanco un pagaré. La llevo a la fiscalía, presentamos una denuncia por extravío de tantos o cuantos pagarés que firmó usted en blanco, porque me los iba a entregar a mí. Cuando aparezcan,
ahí ya se configura o fraude o robo de documento. Así es como le entramos varios abogados. Ya la Ley Federal de Trabajo considera este tipo de situaciones como dolosas, pero mientras usted trabaja, usted va a enfrentar un procedimiento mercantil, un juicio donde le va a pagar a un perito de usted en promedio de 3 a 5 mil pesos, si el monto del pagaré es barato, y a un tercero en discordia entre 8 y 15 mil pesos. Eso es lo que usted va a enfrentar. Gracias, Luz. Eduardo, su conclusión. Pues sí, la verdad no pensé que fuera tan importante, bueno, mejor dicho, no pensé que influyera tanto el dejar un documento en blanco, pero pues viendo ahorita cómo es la situación, pues es importante los documentos y también presionarlos de la manera correcta en el caso de los guiones que usted dijo, por ejemplo, que tienen que ser 3, porque si no, pues el valor puede resultar otro, simplemente pues no ser, ¿no? Y también, pues a la hora de escribir un valor, no me imaginé que fuera así de grave. La verdad es que sí hay que tener pues mucho cuidado. Es muy complicado. En la siguiente sesión vamos a hablar de pagarés. Lo que yo he visto de los pagarés desde 1991 a la fecha. Tengo 30 años de dedicarme a esto. Y en esos 30 años de ser abogado, he visto muchas cosas. Espero les guste la siguiente clase. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.